Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y, la verdad, a veces un poco abrumador. El audio portátil de alta fidelidad. Totalmente. Vamos a analizar el panorama para lo que es 2024 y 2025 y nos vamos a enfocar en esos aparatitos que nos encantan, los dongle DACs. Esos que parecen una memoria USB, pero que esconden una tecnología increíble. Exacto. Y para eso preparamos un análisis a fondo, El ranking definitivo con los 10 mejores del mercado. Pero, ojo, que no es solo nuestra opinión, ¿verdad? Para nada. Esto es un metaanálisis. Cruzamos datos de especificaciones técnicas, rendimiento real y, lo más importante, el consenso de la comunidad. Foros, Reddit, blogs, reseñas de YouTube, todo. Todo. La misión es simple, no solo decir cuál es el mejor, sino para quién es el mejor. Porque ahí está la clave. Es que de verdad estamos viviendo una era dorada de la miniaturización. Lo que vemos en todas las fuentes es como dispositivos del tamaño de un pulgar Sí. están metiendo características que hasta hace nada eran exclusivas de equipos de escritorio gigantes. Y carísimos. Y carísimos. Hablamos de voltajes altísimos, arquitecturas complejas. Pero bueno, hoy vamos a ir más allá de los números y nos vamos a centrar en la sinergia. Totalmente. La sinergia lo es todo. Así que, sin más, empecemos la cuenta regresiva. ¡Vamos! Puesto número 10. Abriendo la lista tenemos a un veterano, un clásico que se niega a desaparecer, el QDLX 5K. Un sobreviviente. Sí. Tiene un DAC dual ES9219, 4.0 BRMS en balanceado y un precio, la verdad, muy bueno, unos $109. Y fíjate, su permanencia en esta lista demuestra algo clave en la tecnología. El hardware es solo la mitad de la historia. ¿Ok? El arma secreta del QDLX y la razón por la que sigue aquí es su software. O sea, no es el chip más nuevo, sino el programa que lo controla. ¿Qué lo hace tan especial? Ofrece un ecualizador paramétrico, un PEC, de 20 bandas. Piénsalo como tener un bisturí de cirujano para el sonido. Ajá. Te permite corregir la respuesta de cualquier audífono con una precisión milimétrica. Y su integración con AutoEQ, que es una base de datos gigante. Con miles de perfiles. Exacto. Eso, años después, la competencia todavía no lo ha podido igualar. Por eso es el favorito en comunidades súper técnicas como Redphones o Audio Science Review. Entiendo. Es la herramienta para el que quiere control absoluto. ¿Y sus puntos débiles a día de hoy? Pues se notan los años. La construcción es de plástico, se siente un poco barata, y el conector de 2.5 milímetros ya es anticuado. El mundo se movió al 4.4. Claro. QDLX, pasamos a la fuerza bruta. En el puesto 9, un dispositivo que quiere borrar la línea entre lo portátil y lo de escritorio. El FiiO K17. Uf, este es un cambio de filosofía total. El K17 viene con lo último, DAC Dual ISS ES9690Q, amplificación THX y un precio de $149. Pero lo que define este aparato es el famoso modo de escritorio, ¿no? Totalmente, esa es su carta de presentación. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué implica? Tiene un segundo puerto USB-C que es solo para alimentación. Es un cargador, el dispositivo desata una potencia monstruosa de 650 milivatios. ¿Una barbaridad? Para que te des una idea, eso mueve con total autoridad unos planares magnéticos súper exigentes, como unos HiFi-Man, que normalmente necesitan un amplificador de mesa. Suena increíble, pero la física no perdona. ¿Cuál es la pega de tener tanta potencia en algo tan chiquito? Son dos: calor y consumo. Todas las reseñas coinciden en que se calienta, y bastante. Y si lo alimentas del teléfono, le drena la batería a una velocidad que asusta. O sea que el puerto de alimentación extra es casi obligatorio. Prácticamente. Es la opción para quien necesita mover audífonos full size y no le importa llevar un cable y una batería extra. De acuerdo. Del poder del K17 a todo lo contrario. ¿Qué pasa si lo que buscas no es potencia, sino simplemente disfrutar la música por horas, sin fatiga? Pues para eso hay un antídoto perfecto. Y nos lleva directo al puesto número 8. El Onyx Alpha XI1, el campeón de la musicalidad. Onyx, una marca británica clásica que ahora fabrica Shanling, si no me equivoco. Exacto.
Viene con DAC Dual Cirrus Logic CS40T198, 500 milivatios de potencia, que no está nada mal, y un precio entre $109 y $120. ¿Y qué lo hace tan musical? Es una decisión de diseño. La implementación de los chips Cirrus Logic aquí prioriza el cuerpo de las notas, la riqueza, por sobre el detalle microscópico. Ya veo un sonido más cálido. Mucho más cálido, con agudos suaves que nunca cansan. Es ideal para esas sesiones de escucha larguísimas o para darle vida a grabaciones que suenan muy delgadas. Entendido. Ya tenemos al controlador, al de la potencia y al musical. El siguiente, en el puesto 7, es súper interesante porque dicen que es el que da el mayor salto de calidad por lo que cuesta. El iVaso D07 Pro. Es que el D07 Pro, por $199, rompió el mercado de la gama media. Lo llaman un reproductor de audio en miniatura. Y la verdad, no exageran. Tiene especificaciones de gala alta, arquitectura Quad DAC, FPGA de iVaso, osciladores de femtosegundo. Ahí. Quad DAC. 4 chips. ¿Eso es solo marketing o de verdad hay una ventaja real en usar 4 en vez de 2? Buena pregunta. No es que suene el doble de bueno, pero sí mucho más limpio. Imagina 4 cantantes afinando la misma nota. Si uno desafina un poquito... Los otros lo cubren. Exacto. Los pequeños errores de conversión de cada chip se cancelan entre sí. Y eso reduce el piso de ruido a niveles bajísimos. Claro. Y eso debe ser crucial para cierto tipo de audífonos. Crucial. Para los monitores intraurales, los IEMs, que son súper sensibles, cualquier siseo de fondo te arruina la experiencia. El D07 Pro es silencioso como una tumba. Además, el FPGA y los osciladores eliminan el jitter, que es un error de sincronización, y eso se traduce en una imagen estéreo súper precisa. El consenso es claro. Quest Lodi es la mejor relación rendimiento-precio del mercado, punto. De ese equilibrio casi perfecto, saltamos a una tecnología patentada y muy diferente. En el puesto número 6, el Questyle M15i. El precio sube a $249. Y aquí el concepto es brillante. Casi todos los amplificadores funcionan con voltaje. Questyle lo hace en el dominio de la corriente. ¿Y cómo se traduce esa velocidad en la escucha? Lo notas en los transitorios, el golpe inicial de una batería, el rasgueo de una guitarra. El ataque de la nota. Exacto, el ataque. Con el M15i, esos sonidos tienen una inmediatez, una fuerza, que hacen que otros aparatos suenen un poco lentos en comparación. La música se siente más viva. Suena como una ventaja enorme. ¿Tiene algún inconveniente? Sí, uno muy conocido. Es súper susceptible a la interferencia electromagnética de los celulares. Ah, el famoso ruido. Sí, a veces para evitar esos chasquidos tienes que poner el teléfono en modo avión. Es una joya sónica, pero para puristas que no les importe esa peculiaridad. Entramos en el top 5. Se pone seria la cosa. Puesto número 5. El Hi-Fi Go Bar Kensei. Lo llaman el Samurái de acero. $449. El Kensei es como la navaja suiza del audiófilo. Primero, tiene un procesamiento llamado K2HD que busca restaurar armónicos perdidos para un sonido más orgánico, más analógico. Y luego tiene las funciones clásicas de Hi-Fi, X-Bass y X-Space. Muchos DACs tienen eso. ¿Qué lo hace diferente aquí? La diferencia clave es que son circuitos analógicos. No es un EQ digital que modifica los bits. Ah, claro. El ajuste se hace después de la conversión. Esto evita la degradación de la señal. Y la construcción de acero no es solo estética, le da un blindaje increíble. Eso sí, pesa bastante, 65 gramos y medio. Y ahora sí, el puesto 4. Aquí la conversación se pone extraña. El Cayin RU7 rompe todas las reglas. Abandona los chips DAC convencionales. Totalmente. Usa una arquitectura de red de resistencias de 1 bit. Cuesta $289 y suena radicalmente distinto a todo lo demás. ¿Cómo describirías ese sonido? La diferencia es palpable. El RU7 convierte toda la música a DSD, que es un formato de 1 bit, y el resultado es un sonido extremadamente fluido, casi líquido. Líquido. A ver, explica eso. Imagina el sonido como un río. Con muchos sistemas digitales, si te fijas, puedes percibir las gotas. Con el RU7,
es un flujo continuo, sedoso. Ya veo. La escena sonora es sonográfica y la naturalidad en las voces es adictiva. Además, tiene una salida de línea real que es genial para usarlo como un DAC puro con un amplificador externo. ¿Y la contrapartida de una arquitectura tan especial? Es menos eficiente, consume más batería y se calienta un poco más. Pero para el que busca timbre natural por encima de todo, el RU7 es el rey indiscutible. Llegamos al podio. Puesto 3. La secuela de una leyenda, el Luxury and Precision W4. Chip propietario, el LP5108, y un rango dinámico líder de 134 decibelios, cerca de $450. Si alguna vez te preguntas por qué el rango dinámico es tan importante, el W4 es la respuesta. 134 decibelios es una diferencia gigantesca entre el sonido más fuerte y el silencio absoluto. ¿Y eso en la práctica, para el que escucha? Significa un fondo tan negro, tan silencioso, que emergen microdetalles que otros DACs ocultan. La respiración del cantante, el decaimiento de una nota. Todo está ahí. ¡Todo! Y lo más importante, arreglaron el mayor problema de su antecesor. El W4 es súper eficiente con la batería. Es una obra de ingeniería, la verdad. Puesto número 2. Un nombre que es sinónimo de audio de alta gama. El estándar de oro. El Chord Mojo 2. Ajá. Hay que aclarar que es más transportable que un dongle por su tamaño y batería, pero es una comparación obligada. El precio ya salta a $650. La magia del Mojo 2 está en su corazón. No usa un chip DAC normal. Usa una FPGA programada por el legendario Rob Watts. Y su filtro de reconstrucción, el WTA, es la clave de todo. Has mencionado filtros antes, pero este suena especial. ¿Qué lo hace diferente? Imagina que quieres dibujar una curva perfecta conectando puntos. La mayoría de DACs usan unos cientos de puntos. ¿Ok? El Mojo 2 usa más de 40,000 taps o puntos. El resultado es una curva tan precisa en el tiempo que el cerebro le interpreta como sonido real, no digital. Crea una experiencia tridimensional. Y finalmente, el puesto número 1. Pero antes, creo que vale la pena reflexionar un segundo. Yo recuerdo los primeros DACs portátiles. Eran ladrillos. ¿Sí? La idea de tener hoy calidad de escritorio en algo que conectas al teléfono hace una década era ciencia ficción. Totalmente. Y el número 1 es la culminación de todo eso. Según el consenso abrumador de todas las fuentes, el dispositivo que logró lo imposible es el iVaso DC Elite. La descripción que le dan es encapsular un reproductor de $3,000 en un dongo. Construcción de titanio entre $449 y $499. Uf, sí. Las especificaciones son una locura. DAC de escritorio ROM, atenuador de volumen analógico. Desglosemos por qué es el rey. Son 3 pilares. Primero, el chip ROM. Es inaudito verlo en un dongle. Aporta una autoridad, una escala y una textura que los chips móviles no pueden ni soñar. Ok, pilar 1, el chip. Segundo, y esto es importantísimo, el atenuador de volumen analógico. ¿Por qué es mejor que simplemente bajar el volumen en el teléfono? Porque al bajar el volumen digitalmente, tiras bits de información. Pierdes resolución. A volúmenes bajos escuchas una versión degradada de la música. Ah, ya veo. El DC Elite lo hace de forma análoga, como en un amplificador de alta fidelidad. Preserva la calidad completa siempre. Para IEM sensibles, esto es una ventaja monumental. Entendido. ¿Y el tercer pilar? Voltaje contra vatios. Aunque su potencia parezca menor que la del FiiO K17, su voltaje de salida de 4.6 VRMS es enorme. Y ese es clave para... Para audífonos de alta impedancia, como los Sennheiser HD800. Ahí el voltaje importa más que los vatios para controlar el altavoz. Les da una dinámica que pocos portátiles logran. Es, sin duda, la máxima expresión de fidelidad en este formato. Muy bien. Ranking completo. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo elegimos? Hagámoslo práctico. Alguien tiene unos IEMs súper sensibles, odia el siseo de fondo. ¿Qué le recomiendas? Sin dudarlo, el Luxury and Precision W4 o el iVaso DC7 Pro. Ambos tienen un fondo negro, un silencio absoluto, ideal para eso. El caso contrario, alguien quiere mover unos planares magnéticos, que son durísimos. Ahí necesitas corriente. El FiiO K17 en modo escritorio es la bestia de carga. La otra opción, claro, es el Chord Mojo 2.
Su control es legendario. Y para los dinámicos clásicos de alta impedancia, Sennheiser, Bell Dynamic. Esos piden voltaje. Y ahí el rey absoluto es el Ivaso DC Elite. Les da la autoridad que necesitan para brillar. Y por último, para el que escucha grabaciones antiguas, un poco brillantes, o simplemente quiere un sonido más relajado. Para ese perfil, el Cayin RU7 con su sonido líquido o el Onyx Alpha X1 con su calidez son perfectos. Son el antídoto para la fatiga auditiva. Y si lo vemos por presupuesto, de $100 a $150, Onyx por musicalidad, FiiO por potencia. Entre 200 y 300, el Ivaso DC07 Pro es la compra más inteligente. Y arriba de 450, el DC Elite es la opción definitiva. La idea queda clarísima. En 2025 podemos llevar en el bolsillo más fidelidad que la que había en un estudio de grabación hace 20 años. La elección final, como vimos, depende de la sinergia. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si les gustó este análisis, no olviden dejar un me gusta, suscribirse y, por supuesto, dejarnos su opinión en los comentarios. Saludos. Y para cerrar, dejo una reflexión. Vimos cómo la tecnología de un equipo de escritorio insignia se ha comprimido a un aparatito minúsculo. Y esto plantea una pregunta. ¿En qué punto la distinción entre audio portátil y de escritorio deja de tener sentido? ¿Estamos viendo el fin de los equipos de alta fidelidad voluminosos como los conocíamos? ¡Hasta la próxima!